I suddenly realized that I was no longer driving conscious, and I was in a different dimension. The circuit for me was a tunnel, which I was just going, and I realized I was well beyond my conscious understanding. Ayrton was multiple seconds into the lead, had the race in hand, with only a handful of laps to go, and he received a radio message that said, "You are so far in the lead, slow down." Imagínate por un momento que cada vez que te pusieras a trabajar lo pudieras hacer con nada, una fracción de la concentración que tiene Ayrton Senna en el vídeo que acabas de ver. Que perdieses la noción del tiempo, que estuvieses tan metido en lo que estás haciendo que de repente el resto del mundo pasase a un segundo lugar. ¿Cómo de productivas serían esas horas y qué resultados conseguirías? Esto que acabas de ver es un ejemplo de lo que se conoce como estado de flujo, un estado mental en el que tu grado de concentración con una tarea es tal que te absorbe completamente. Este es un fenómeno que se ha estudiado mucho en psicología y aunque no están de todo claros los mecanismos que llevan a él, que lo desencadenan, sí que sabemos que no necesitas ni ser un piloto de Fórmula 1 ni estar haciendo nada épico para experimentarlo. Puedes hacerlo mientras estudias, mientras trabajas, entrenando, escribiendo, con un montón de actividades diferentes. Pero eso sí puede ser difícil de alcanzar. Por eso en el vídeo de hoy voy a hablaros de algo un poco más asequible, un poco más realista, que es lo que llamamos trabajo enfocado, que en realidad es lo que precede al estado de flujo, lo que los ingleses llaman deep work. El trabajo enfocado es el arma secreta de las personas más exitosas del planeta. J.K. Rowling se encerró 6 meses en un hotel de Escocia para terminar Harry Potter. Bill Gates desaparece una semana entera cada año solo para pensar. Y por cierto, esto está inspirado en la forma de organizarse de Warren Buffett. Kobe Bryant era famoso por levantarse a las 4 de la mañana y practicar el mismo movimiento cientos de veces. Lo que para otros era obsesión, para él era lo mejor del día. El secreto del éxito en prácticamente cualquier área de tu vida son grandes bloques de trabajo enfocado sin interrupciones. Pero en el mundo moderno esto es más difícil que nunca. Vivimos rodeados de distracciones, nos cuesta acabar lo que empezamos y acabamos nuestros días con la sensación de haber estado muy ocupados, muy acelerados, pero sin de verdad haber hecho lo importante. Esta es la vida de muchas personas, pero no tiene por qué ser así. Puedes diseñar tus días para que de verdad reflejen tus prioridades, para conseguir mejores resultados con menos horas, con menos esfuerzo y con más tiempo libre para hacer todo lo que tú quieras. El trabajo enfocado es una habilidad que se puede aprender, que se puede entrenar y en el vídeo de hoy os voy a dar los 4 principios para que sea automático en vuestras vidas. Pero antes vamos a entender a qué nos enfrentamos. ¿Por qué te cuesta tanto mantenerte concentrado? Pues es muy sencillo, porque tanto tu cerebro como tu entorno juegan contra ti. Todo está diseñado para captar tu atención, porque al final del día tu atención es dinero y además a tu cerebro se le da muy bien distraerse. Para entender esto, primero tenemos que entender el concepto de campo atencional. Tu campo atencional es la combinación de estímulos internos, como pensamientos, emociones, sensaciones físicas, y estímulos externos, es decir, todo lo que captan tus sentidos, que compiten por los recursos limitados de tu cerebro. Cuando estás trabajando y recibes una notificación, hay dos partes de tu cerebro haciendo dos cosas distintas. Tu córtex prefrontal se activa en cuanto te empiezas a concentrar, mientras que tu córtex parietal se activa con cualquier distracción. Y resulta que estas dos regiones del cerebro procesan la información de forma distinta. El córtex prefrontal funciona a una frecuencia más lenta y está implicado en el control voluntario o control top-down de la atención. Para hacerlo más fácil, imagina que estás conduciendo un coche. El córtex prefrontal sería el conductor al volante, dirigiendo de forma consciente a dónde tiene que ir tu atención. En cambio, el córtex parietal emite pulsos a frecuencias más rápidas, lo que permite responder de forma inmediata y automática a estímulos inesperados. También está implicado en el control de la atención, pero más bien a través del secuestro de esta. Es lo que se llama control bottom-up o, para que nos entendamos, control involuntario de la atención. Volviendo a la analogía de ese coche que estás conduciendo, es como si de repente te apareciera un animal en la carretera que secuestra tu atención y te hace girar el volante instintivamente. Pues bien, hace milenios hubieras utilizado tu córtex prefrontal para fabricar una herramienta o para construirte un refugio, pero tu córtex parietal se hubiera activado inmediatamente si de repente hubiera aparecido, por ejemplo, un animal peligroso. Este secuestro, ¿no?, de tu atención es originalmente un mecanismo de supervivencia, es para que, digamos, que tú puedas redirigir tus recursos a algo que es urgente, algo que puede ser una amenaza para la supervivencia. ¿Pero qué pasa? Pues que en el mundo moderno lo que tu cerebro interpreta como una urgencia es en realidad pues un mensaje de WhatsApp o yo que sé, que a tu padre se le ha caído un plato en la habitación de al lado. Las distracciones del mundo moderno ya no suponen una amenaza para la supervivencia en la mayoría de casos. Y
A pesar de esto, nuestro cerebro no ha cambiado, nuestro córtex parietal las sigue interpretando como tal. Esto hace que sea muy complicado mantenerte concentrado por largos periodos de tiempo cuando constantemente estás recibiendo estímulos, estás recibiendo distracciones. Con todo esto, ¿qué te quiero decir? Pues que al final del día lo tienes todo en contra y que distraerse es completamente natural, es completamente humano. No es que tú seas vago o que te falte fuerza de voluntad o que tengas ningún tipo de defecto, ningún tipo de problema. Sí que es verdad que hay gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos, ¿no? Mantenerse concentrado, pero al final del día es, digamos, una tendencia natural que tenemos todos. Eso sí, que sea una tendencia natural no significa que no puedas hacer nada al respecto. Como hemos dicho antes, puedes entrenar esta habilidad y sobre todo también puedes facilitarla. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. La primera forma de hacerlo más fácil es teniendo un plan. Y por cierto, la gran mayoría de cosas que os voy a comentar en este vídeo salen de recomendaciones de Cal Newport, que bueno, si estáis en círculos de productividad seguro que os suena por ser el autor de Deep Work, un libro en el que básicamente traduce toda la ciencia alrededor del trabajo enfocado a tips prácticos que podemos aplicar en nuestro día a día. Es un libro que os recomiendo mucho leer, sobre todo si os interesa el tema, pero bueno, si no queréis hacerlo, en este vídeo os voy a hacer un pequeño resumen. En fin, como decíamos, si queremos facilitar, si queremos fomentar estos ratos de trabajo enfocado, lo primero que vamos a necesitar es un plan. Y es fácil entender por qué. Y es que el trabajo enfocado es una actividad exigente, es una actividad mentalmente demandante. No es la típica actividad que te levantas un domingo por la mañana y dices, venga, voy a echar, yo qué sé, 4 o 5 horas de trabajo enfocado a este proyecto que hace tiempo que estoy posponiendo, ¿vale? Esto raramente pasa. Es mucho más efectivo tener una rutina ya pensada, ya planeada, ya incorporada con antelación. Y hay muchas formas de hacer esto. Una de las mejores, si tienes la oportunidad, aunque entiendo que no es factible para mucha gente, pero si puedes hacerlo, una de las mejores formas es aislarte por completo, que es lo que por ejemplo hizo J.K. Rowling para acabar Harry Potter. Se fue a Escocia 6 meses y se encerró en un hotel hasta que lo acabó. Lógicamente, la gran mayoría de nosotros no podemos hacer esto por el tipo de vida que llevamos, pero quería mencionarlo igual porque si puedes hacerlo, pues es una de las mejores formas de encontrar esos ratos de trabajo enfocado, ¿vale? Básicamente no tener ninguna distracción y ninguna otra opción ni alternativa de actividad que hacer que ponerte a trabajar. ¿Cuáles son otras formas de hacerlo? Pues puedes hacerlo de forma periódica, por ejemplo, puedes elegir un día a la semana que digamos siempre puede ser el mismo si tienes esa rutina y avisar a la gente pues de que ese día vas a estar trabajando en algo importante, de que no vas a estar contactable y básicamente dedicar ese día de la semana a trabajar. O si no quieres hacer todo un día porque se te hace muy largo, que es completamente comprensible, pues puedes hacer 1 o 2 horas al día y encontrar digamos un momento de forma rutinaria, de forma recurrente, cada día para dedicar a ese trabajo sin distracciones. Por ejemplo, si eres una persona a quien, o sea, no es mi caso, pero bueno, si eres una persona a la que no le cuesta madrugar o incluso le gusta madrugar, pues quizá un buen momento puede ser, pues eso, levantarte 1 o 2 horas antes que el resto del mundo y antes de que todo el resto de nosotros nos despertemos y empecemos a molestarte, pues hacer tus horas de trabajo en ese proyecto que de verdad te importa. O si, por ejemplo, eres más nocturno, pues puedes hacer lo mismo por la noche. Así es como trabaja mi hermano, por ejemplo. Todo su trabajo de revisiones de clientes, creación de contenido y demás, lo hace una vez todos nos hemos ido a dormir, porque tiene la casa completamente en silencio y sabe que nadie le va a contactar. Al final del día da igual cómo lo hagas mientras tengas ese plan, ¿no? Tengas esa rutina. No hay una forma correcta de hacerlo. Lo importante es tenerlo planeado. Luego, el otro aspecto importante de tener ese plan es que sepas exactamente, antes siquiera de empezar la sesión de trabajo, qué es lo que vas a estar haciendo y cuáles son los resultados, cuáles son los objetivos que quieres conseguir. Esto porque es importante, pues básicamente porque va a eliminar todas aquellas pequeñas decisiones que poco a poco van erosionando tu fuerza de voluntad. Porque si cada vez que te sientas a trabajar tienes que decidir qué hacer, en qué orden, cuáles son las prioridades, al final todo eso te va desgastando. Y eso antes siquiera de haber empezado a hacer lo importante. Si en cambio vas con un plan pensado de antes, todo eso te lo ahorras. Y no tiene por qué ser un plan muy complicado ni muy rígido, es más, cuanto más sencillo sea, mejor. Porque piensa que al final la mayoría de la gente tiene entre 2 y 4 horas de trabajo enfocado de calidad al día. Pasado ese tiempo, la calidad de tu atención se va deteriorando, va empeorando, por mucho que tú quieras seguir concentrado. El error que comete mucha gente es intentar llenar esas horas con demasiadas cosas. Igual esas 2 o 4 horas te parecen mucho tiempo, pero al final del día, si estás trabajando en algo realmente exigente, en algo demandante, como entender algún concepto complejo o trabajar en algún proyecto creativo, esas 2 a 4 horas es que se te van a pasar volando, porque no son 4 horas de contestar emails o de escuchar presentaciones, ¿no? Que digamos que tu atención puede ir oscilando, no hace falta que estés todo el rato al máximo nivel, no. Estamos hablando de
4 horas o 2 horas, 3, las que sean, de inmersión total, de perder la noción del tiempo, de estar súper concentrado y o no descansar o tener unos descansos muy breves. Con lo cual, no programes demasiadas cosas para esos bloques de trabajo. Como mucho, trabaja en 1 o 2 proyectos distintos. Eres mucho más efectivo cuando identificas tu prioridad número 1 y unos pocos objetivos para cada sesión. Y sobre todo cuando ese plan y esos objetivos están definidos desde mucho antes de empezar a trabajar, idealmente desde el día antes. Una de las mejores formas de hacer esto es tener un ritual de desconexión cada vez que acabes de trabajar. Revisar qué es lo que has hecho, qué es lo que te ha faltado por hacer y planear tu próxima sesión de trabajo enfocado. Y en el libro dan 2 recomendaciones respecto a esto. Primero, no ser muy rígido con los planes. Muchos de nosotros somos demasiado optimistas con lo que planeamos y pues pasan cosas, o incluso poniéndonos objetivos muy modestos. Puede que un día no tengamos el día, ¿no? A nivel de concentración, a nivel de energías. Entonces, lo que recomiendan en Deep Work es no aspirar al 100% de cumplimiento siempre, ¿no? Eso no es realista. Con que aspires a un 80% ya vas a notar una gran diferencia. Y luego la otra cosa que recomiendan, o la otra idea que dan, es tener como una frase como parte de tu ritual de desconexión, una frase que puedas decir en voz alta de forma repetida cada vez que termines una sesión de trabajo enfocado, para marcar el final de esa sesión y el inicio de el descanso o de lo que vayas a hacer después. Por ejemplo, Cal Newport explica que él usa la frase shutdown complete para señalar esta transición. Él no trabaja más allá de las 5 o de las 2 si es verano y tiene menos compromisos, y llegadas a horas sin excepción dice la frase mágica, y eso ayuda a su cerebro a cambiar el chip y a ponerse en modo descanso. Si te gusta la idea, puedes copiarle o puedes elegir tu propia frase. Luego, ¿qué más puedes hacer para facilitar, para fomentar esos ratos de trabajo enfocado? Pues algo muy importante y algo que mucha gente pasa por alto es diseñar tu entorno de forma intencional. Es muy importante, si puedes, tener un espacio especialmente designado para trabajar, un espacio en el que no hagas nada más. Y no tiene por qué ser un espacio muy grande o una habitación entera, puede ser simplemente un escritorio minimalista. Este es mi caso, por ejemplo. Yo vivo en un piso pequeño, tengo la mesa en la misma habitación que la tele y que incluso la cocina, pero cuando me siento a trabajar solo veo la ventana, el ordenador y como mucho un vaso de agua o un café. Sé que si me siento aquí es solo para trabajar y no tengo música ni veo la calle, estoy en completo silencio y no hago nada más. Lo que sí que es verdad es que suelo tener el móvil al lado cuando trabajo, y esto es algo que no se recomienda mucho, pero en mi caso, como lo tengo totalmente en silencio y todas las notificaciones desactivadas, lo que hago es que he aprendido a ser yo quien conscientemente decide cogerlo cada cierto rato y mirar, ¿no? A ver qué me han mandado, a ver qué tengo. He hecho como el pacto conmigo misma de, si estoy trabajando, no coger el móvil para entrar a Instagram o a ninguna red social, porque ahí sí que hay peligro de que me distraiga y pierda completamente la concentración. Pero sí que es verdad que igual una vez cada media hora o cada 40 minutos, pues igual lo cojo, contesto algún mensaje y lo vuelvo a dejar. A mí personalmente esto me funciona, no me distrae demasiado, no me hace perder la concentración, pero si en tu caso el móvil es una tentación mucho mayor y sabes que solo de tenerlo ahí, solo de verlo ya te va a distraer, pues adapta esto que te estoy diciendo a tus necesidades y a tus circunstancias personales y no tengas el móvil. Y lo mismo pasa con el tema del espacio. Si no puedes trabajar sin distracciones en tu casa, busca una biblioteca o incluso una cafetería tranquila y cambia de entorno. O si lo necesitas, cambia de horarios. Ya os decía antes con el ejemplo de mi hermano, que mi hermano trabaja de noche, y eso es porque mi casa de día es un sitio súper ruidoso, es un sitio que está lleno de distracciones. Él ha encontrado esta forma, ¿no?, de encontrar esos ratos de trabajo en un horario que, digamos, no es el habitual para mucha gente. Al final del día no hay, como os decía, una forma correcta de hacer nada de esto. Coge las ideas que te sirvan y adáptalas a cómo seas tú y a tus circunstancias. La tercera clave para facilitar tus sesiones de trabajo enfocado es aburrirte un poquito más. Sí, lo has oído bien. Y es que si no tienes el hábito de sentarte a trabajar sin distracciones, es muy probable que cada vez que lo intentes no aguantes mucho más de media hora o una hora, especialmente si lo que tienes delante no es particularmente interesante o estimulante. Obviamente, cuanto más te fuertes a hacerlo, menos te costará, pero también hay otras prácticas que te van a ayudar a entrenar a tu cerebro a mantenerte concentrado. Y una de ellas es el aburrimiento estratégico. La mayoría de la gente tiene una tolerancia muy baja con el aburrimiento. Basta con que estés esperando en una cola 2 minutos para que cojas el móvil y te pongas a mirar Instagram. Es prácticamente un acto reflejo. Y es que en cuanto te aburres, tu cerebro empieza a buscar formas de escapar, de conseguir el próximo chute de dopamina. Si en ese momento decides aguantar en vez de llenar el vacío con el móvil o con cualquier otro estímulo, estarás entrenando a tu cerebro a tolerar la incomodidad y aguantar más con una tarea. Esto mejora el control de tu atención y tu resistencia cognitiva. Es como una especie de bodybuilding mental. Cada vez que lo hagas, estarás ejercitando tus músculos de la concentración
entusiasman y con el tiempo te irá costando menos mantenerte enfocado con todas esas tareas que no te entusiasman, pero que por desgracia tienes que hacer. La otra cosa interesante sobre el aburrimiento es que al final del día es información. Cuando te aburres con algo es porque o no le encuentras el sentido o eres incapaz de prestarle atención a pesar de que realmente tienes la motivación y quieres hacerlo. A veces, por desgracia, no hay mucho que podamos hacer al respecto. A todos nos toca de vez en cuando hacer cosas que no queremos hacer, pero otras veces sí que puede que haya algo que puedas hacer para mejorar la concentración. Este estudio lo explica muy bien. Básicamente tienes que entender por qué te está costando tanto concentrarte. ¿Es porque no le encuentras el sentido a la tarea o es porque hay como un mismatch, ¿no? Un desequilibrio entre la dificultad de la tarea y tus recursos o tu estado mental en ese momento? Estas son las dos principales razones por las cuales nos aburrimos. Por ejemplo, si una tarea es demasiado fácil o demasiado difícil, te vas a aburrir. O si la dificultad es la correcta, pero por ejemplo tú no has dormido, pues también te va a costar mantener esa concentración. La idea es averiguar dónde está el problema y ver si lo podemos arreglar. Si es que la tarea es demasiado fácil, le puedes añadir un límite de tiempo o distracciones como música o un podcast de fondo que te obliguen a consumir más recursos cognitivos. Si es muy difícil, la puedes dividir en tareas más pequeñas o reducir las distracciones de tu entorno. Si el problema es tu estado mental, igual es que necesitas una siesta, un paseo o un café antes de ponerte. Y si simplemente no le ves el sentido a lo que estás haciendo, que es lo que me pasaba a mí con el trabajo de fin de máster, que lo veía como un trabajo que era un trámite, que no me iba a aportar nada y que al final me estaba quitando tiempo de otras cosas, otros proyectos que sí quería hacer, pues ahí es cuando tienes que hacer un poco de trabajo mental, ¿vale? En mi caso lo que hice fue intentar reenmarcar ese trabajo en el gran esquema de las cosas, ¿vale? Recordarme que es importante para el máster, bueno, que es un requisito para superar el máster y recordarme cuál es el objetivo final, por qué quiero ese máster. Luego intentar trabajar en ratitos muy pequeños para que no tenga la sensación de que me está quitando grandes bloques de trabajo que podría dedicar a otras cosas. Gamificarlo, ¿no? Con límites de tiempo y otras estrategias. Y luego dedicarle mis peores horas del día, ¿vale? Por ejemplo, este trabajo de fin de máster se ha hecho a bloques muy pequeños, bloques de concentración muy pequeños, en horas tipo las 11 de la noche, ¿vale? Que ya he hecho todo el día, estoy mega cansada y si no estoy haciendo TFM voy a estar haciendo, yo qué sé, voy a estar en el sofá haciendo el vago o voy a estar mirando el móvil o voy a estar haciendo cualquier otra cosa que tampoco va a ser muy productiva. Entonces, bueno, era como que si trabajaba en ese momento, se hacía algo del máster, pues tampoco me daba la sensación de que estaba perdiendo mucho tiempo. La idea es que si sabes utilizar el aburrimiento y la información que éste te da a tu favor, puedes encontrar maneras, ¿no?, de obligarte a trabajar incluso cuando no tienes ningunas ganas. Y por último, y este es un tema que ya he tocado con el punto anterior, pero creo que vale la pena resaltarlo, y es que todo lo que te he contado te va a ayudar a mejorar tu concentración y a fomentar esos ratos de trabajo enfocado. Pero he dejado, de hecho aposta, para el final el ingrediente más importante, ¿no? La base de todo lo que he dicho en este vídeo. Y este ingrediente eres tú. Tu salud, tu estado mental, cómo te tratas, cómo te cuidas, todo. Para rendir al 120% también tienes que tener momentos de rendir al 0%. De descansar, de hacer cosas que te gusten, de moverte, de cuidar de ti y por supuesto de distraerte. Esta es la otra cara de la moneda y no respetarla es la garantía de que te vas a quemar tarde o temprano. Así que échale horas, sí, fuérzate a hacer las cosas incómodas también, pero no pierdas de vista el bosque por estar mirando demasiado los árboles. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, compártelo con quien lo necesite y como siempre nos vemos en los comentarios.